John Silence Radio. Buenas noches a todos y bienvenidos a este canal John Silence Radio con este gran programa de historias reales de terror. Saludos amigos a todos en donde quiera que se encuentren y que el terror sea con vosotros. Fíjense que hace tiempo en Radio Educación, aquí en México, había un programa llamado El terror sea con vosotros. Era un programa increíble, con historias de, me parece que se llamaba Lorena González Xochipiotzi, algo así se llamaba la escritora, pero eran unas historias verdaderamente terroríficas. Y haciendo honor a todos estos programas de aquella época, en donde podíamos escuchar historias por la radio. A mí me gustaba mucho escuchar la radio desde niño y los programas radiofónicos. Y pues todo eso conformó lo que ahora somos en John Silence Radio. Tenemos invitados especiales. Tenemos como invitados a Elizabeth Joval, a Gary Montalvo. Para comenzar quiero decirles que la primera historia se sitúa en Guanajuato. Guanajuato es un estado de la República Mexicana. Por extraña razón, siempre ha sido asociado a eventos terroríficos y a mitos y leyendas muy importantes en este país que es México. Yo creo que porque en un principio en Guanajuato comenzaron a exhibirse las momias. Ustedes saben que Guanajuato tiene un suelo lleno de minerales y esos minerales ocasionan que al momento de que se entierren los cuerpos se conserven, se momifiquen por los minerales que se encuentran en el suelo. Entonces las momias desde hace muchos años ha sido muy famosa su exhibición. Primero eran exhibidas en unas catacumbas debajo de una iglesia, ahora son exhibidas en un museo en la ciudad de Guanajuato. Y a raíz de ahí yo creo que también por las tradiciones que tiene esa ciudad un poco oscuras, por ejemplo tienen una procesión en donde salen unas personas vestidas como de monje, pero con un sombrero puntiagudo, así como los de la Inquisición. También tienen de costumbre hacer como procesiones en la madrugada donde se visten todos de negro y van corriendo por las calles rezando diferentes oraciones y cargando una cruz o una virgen. A mí me tocó, amigos, porque yo he vivido en el estado de Guanajuato, no precisamente en la ciudad de Guanajuato, pero vivía a 20 minutos de la ciudad de Guanajuato, en una ciudad llamada León. Y pues ya me tocó mucho eso. Yo con el tiempo he pensado, bueno, ¿por qué fui a parar a Guanajuato? Pues es que siempre ha sido así desde mi niñez, asociar las cuestiones terroríficas a Guanajuato. Entonces pues les comentaba, ¿no? Comenzó con las momias, después fueron filmadas muchas películas de terror en esa ciudad, como por ejemplo Capulina contra los monstruos, Santo contra las momias de Guanajuato. Capulina contra los monstruos, no, creo que fue Capulina contra las mujeres vampiro y fue filmada en Guanajuato también. Y El miedo no anda en burro, de la India María, por supuesto. Entonces pues ya saben cómo somos los mexicanos. La muerte la tomamos a gracia y los espantos pues también hacemos cosas chistosas de ellos. Pero aún así, déjenme les cuento que la ciudad de Guanajuato tiene muchas leyendas. Es una ciudad hermosa, increíble. Yo creo que es la ciudad, una de las ciudades, porque no puedo decir que es la ciudad más hermosa del país, porque no conozco todas. Pero Guanajuato me gusta porque tiene una peculiaridad. Tiene túneles hechos en la tierra, pero son túneles que no están, de alguna manera, no tienen un acabado normal. Están como dinamitados, parecen como enormes y gigantescos túneles de topo así. ¿Por qué? Pues porque se comenzaron a hacer de esa forma y se quedaron así ya. No tienen piedras que los recubran, no, nada más es así como el túnel así en la piedra viva de la montaña. Y la ciudad está llena y de túneles y todavía hacen más túneles. Acaban de hacer un par de túneles nuevos
Y la gente puede caminar bajo los túneles. Son para los autos, pero también tienen como unas aceras a los lados para que la gente camine por ahí. Entonces tú vas caminando por los túneles y de repente sales y subes las escaleras y estás en la ciudad de Guanajuato. La ciudad de Guanajuato es muy colonial, tiene unas construcciones increíbles, tiene un mirador desde donde hay una estatua del Pípila. Bueno, yo te voy a decir una cosa, si tú vives en México, tienes que ir a Guanajuato, si no lo conoces. De verdad, es muy misterioso, es una ciudad muy mística y muy impactante. A mí me gusta mucho ir. Tiene muchos callejones, tiene muchas leyendas, tiene como un aire así como de película de estudio Ghibli. Se me imagina mucho a la ciudad donde se desarrolla la historia de Kiki. Entonces, pues yo les reitero, vayan a Guanajuato. Si no conocen, pues tienen que ir. Y si viven en otro país, también hagan un esfuerzo por venir a visitar Guanajuato. Y en el estado de Guanajuato hay otras ciudades. Está Silao, está Irapuato, está León, está Salamanca, está Celaya, entre muchas, muchas otras, ¿no? Romita. Pero la ciudad de Guanajuato es la más increíble. Para mí, de todas las ciudades que conozco en la Ciudad de México, es una cosa esplendorosa. Tienen que ir a ver. También San Miguel de Allende está muy bonito, pero yo prefiero Guanajuato. Y la primera historia de terror de esta noche nos la va a contar Elizabeth Joval, que precisamente se desarrolla en Guanajuato. Aunque en este caso pues no son fantasmas. Ahorita van a saber de qué se trata. Los dejo con esta hermosa y angelical voz de mi amiga Elizabeth Joval. Ella está viviendo ahorita en Estados Unidos. Me gustaría poder visitarla, fíjense. Es una persona muy linda. Me ha mandado algunos obsequios. Unas cuestiones que de verdad yo no hubiera esperado porque yo no la conozco en persona. Pero ella me ha demostrado su gran amistad y me ha enviado algunos objetos. A su vez también yo le he mandado, últimamente le mandé un regalo, espero que le guste. Elizabeth, y también te agradezco mucho que estés participando en este programa, nos regales un poquito de tu tiempo y nos cuentes esto que te aconteció cuando tú eras niña en la ciudad, en la hermosísima ciudad de Guanajuato. Vamos para allá, pero antes, para hacerla más de emoción, vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Hola a todos los radio escuchas de John Silence Radio. Les saluda Elizabeth Joval desde Texas. Y bueno, pues feliz de contarles una pequeña anécdota. Y pues les mando un enorme abrazo a todos. Y pues de verdad que estoy feliz de pertenecer a los mapaches genomórficos. De niños, a mi hermano y a mí, mi papá solía mandarnos de vacaciones al pueblo de mis abuelos en Guanajuato. Y bueno, la casa de mis abuelos tenía un portal muy grande en medio de los cuartos, y al final del portal estaba el jardín. Había un jardín también. Bueno, a mi parecer en ese tiempo pues se me hacía enorme. Tenía 8 años. Y mi hermano tenía 10 años. Y recuerdo que una noche en particular, pues nos dormíamos los dos, cada uno en una cama, unas camas también que se me hacían enormes. Y esa noche estábamos pues ya dormidos. No recuerdo exactamente pero la hora, pero era de madrugada, alrededor de las
2, 3 de la mañana y, y pues nos despertó a ambos una luz que iluminó todo el portal. O sea, se iluminaron prácticamente, fue una luz o sea, imagina, pues estábamos dormidos los dos y nos despertó. Y pues nos asomamos, a ese momento nos asomamos a las ventanas y la luz se desapareció. Y, y pues poco a poco abrimos la puerta, pero pues no se veía absolutamente nada, o sea, no vimos nada. Y para eso también se despertó uno de mis tíos y pues estábamos tratando de averiguar qué había pasado, pero pues no logramos entender nada. No pensábamos en un momento que podría haber sido algún rayo que hubiera entrado, un relámpago que hubiera entrado, pero no estaba lloviendo ni estaba nublado y pues tampoco no olía nada a quemado, que hubiera habido algo que se hubiese quemado. Entonces a mi tío se le ocurrió que fuéramos en su carro a dar una vuelta por ahí por la calle para ver que si veíamos algo. Y sí, pues nos fuimos en su carro y tomamos un camino hacia el final de la calle, que daba ya todo, era como un campo enorme donde había ladrilleras y un arroyo. Pero al llegar casi a pegar con el arroyo, nos sorprendió que había militares que no dejaban pasar ya. Entonces fue algo así como muy raro, porque nunca había militares en el pueblo, ni siquiera llegaban ahí. Y o sea, y también la rapidez, o sea, porque te estoy hablando de que pasaron entre que vimos la luz y, y, y lo que y lo que vimos en lo que salimos de la casa, pues como de 10 a 15 minutos. Y hacia ese campo o ese arroyo daba hacia un camino que te dirigía a un cerro. Y pues en ese cerro había algunas cuevas y mucha gente pues hablaba de que habían visto, pues digamos, avistamientos cerca de ese cerro. Y pues siempre nos quedamos con la curiosidad de saber por qué estaban los militares, por qué no nos dejaron pasar. Pero pues bueno, nos quedamos así. Y pues siempre pensamos, mi hermano y yo, que había sido un encuentro con algún ovni o algo así. Mi hermano siguió investigando y él pues sí se metió de lleno a investigar todo eso. Pues yo lo dejé así como que pasar, y hasta ahora que he escuchado a ti, John, hablar de eso, pues sí, se me hace muy interesante y creo firmemente en que sí pudo haber sido algo parecido o algo de eso. Muchas gracias, Elizabeth, por contarnos tu historia. Pues si ustedes son seguidores del canal, sabrán que a mí me pasó algo muy parecido a lo de Elizabeth. Estaba en mi cuarto, bueno, más bien iba a subir a mi cuarto y para ese motivo tenía que salir a un balcón en mi casa. Y al salir del balcón se encendió algo en el patio y salió volando. Un objeto no muy grande, como el tamaño de un auto. Se encendió y... porque no, yo digo se encendió porque no había nada, yo no había visto nada en el patio. Hasta que mis perritas que iban conmigo, porque yo tenía un par de French Poodles, de perritas, caniches, eran cachorras. Ahora que recuerdo, eso habrá sido hace como 12 años. Ahora ellas ya están viejitas. Entonces, eran cachorritas y yo precisamente las iba a subir a mi cuarto donde ellas tenían ahí su camita. Y yo no había visto nada en el patio. Y al momento de que yo las cargo a ellas, ellas vieron algo en el patio y empezaron a ladrar. Y entonces en el patio, que no había nada, o sea que ese objeto estaba invisible, se prendió y se fue. Yo sentí el viento caliente, supongo que de la maquinaria que lo hacía moverse, y una luz tan fuerte como la de los soldadores cuando están trabajando,
que también despertó a uno de mis tíos. Precisamente ese objeto estaba en la ventana de la casa de mi tío. Fue el objeto, fue el encuentro cercano más impactante que he tenido, pues porque estuve a escasos metros de esa cosa, como a un par de metros. Yo no sé qué hubiera sucedido si mis perritas no hubieran ido, no lo hubiera visto, me hubiera abducido, no lo sé. El caso es de que no esperaba que las perras ladraran, yo creo, y ladraron y se espantó, no sé qué sucedió y se fue. Fue algo muy real y fue algo muy impactante. A lo mejor Eli lo ha de haber sentido también. Pero otra de las características cuando esas criaturas están cerca es una sensación de inminencia y una sensación muy fea. Te causa como ansiedad, te empieza a dar ansiedad aun cuando todavía no los has visto. Y de repente te das cuenta que ahí están, en el cielo o en algún lugar, sientes esa presencia. Es algo muy fuerte, yo no sé si son aliens, yo no sé si son marcianos, yo no sé si vienen del espacio, si vienen de otra dimensión, pero sí, amigos, yo se los puedo garantizar. Existen criaturas de otros mundos y han estado muy cerca de mí. Han estado incluso hasta dentro de mi cuarto. Ese es otro contacto que tuve, que también lo he contado aquí. Que yo estaba dormido, en mi cuarto había un librero. Y el librero tenía unos cajones escondidos por la parte de atrás. Entonces yo empecé a escuchar ruidos en los cajones. Entonces lo primero que pensé es en un ratón. Pero yo estaba en un tercer piso. Dije, ay, este canijo. Inmediatamente imaginé que el ratón había trepado por la pared y se había metido y estaba traspulcando las cosas dentro del librero. Estaba imaginando yo eso. Pero al momento de que me incorporé, porque a mí no me dio miedo, o sea, yo estaba seguro que era un ratón. Me incorporé y vi que algo salió detrás del librero. Era una sombra muy alta, oscura, con los dedos largos, así fea, como la de la película de Insidious, así grandota, y caminó hacia atrás, y caminó hacia la puerta del cuarto y se salió, y se fue. Pero para esto no hay manera de escapar, o sea, tú sales del cuarto y tienes que bajar unas escaleras para entrar a la casa, y después que entras a la casa sales a un patio, y después que sales al patio pues ya te puedes salir de la casa. Está medio laberíntica esa casa, más o menos como el Hotel de las Sombras sobre Innsmouth. No sé si han escuchado esa historia, pero es de un chico que le pasan mil cosas en Innsmouth y trata de escapar del hotel, y así es, o sea, primero tiene que entrar a un cuarto, luego tiene que entrar a otro, luego tiene que bajar una escalera, luego tiene que salir a un patio, y se tarda mucho en salir del hotel. Así era esa casa donde yo vivía. Era difícil salir, pero cuando yo me asomé al balcón ya no estaba esa cosa. No sé qué habrá sido, pero estuvo muy cerca de mí y me dio mucho miedo. Esa vez me dio mucho miedo, porque pues estaba bien altote y así como greñudo, no sé, una cosa fea. En referencia a estos encuentros, que a lo mejor la gente dice es que los aliens no dan miedo, sí dan mucho miedo. Incluso yo creo que es lo que más miedo me ha dado en la vida, mi encuentro con los malditos aliens. Y da muchísimo miedo y es muy traumático. A un amigo también le pasó igualito que a Elizabeth Joval. Él estaba dormido y él vio que en su ventana se iluminaba algo, pero en ese momento él ya no se pudo mover y tuvo lo que la gente denomina un encuentro cercano del tercer tipo, porque más bien del cuarto tipo, porque él vio a unas criaturas que entraron a su casa, lo estaban estrujando, lo estaban revisando. No pudo ver bien sus caras. Él dice que eran de color grises, sus rostros. Yo le pregunté que si efectivamente eran los monos estos, los grises, que dicen que son los que se llevan a la gente. Y él dice que sí, que él los vio y que se dio cuenta que eran esos, pero que hemos vivido equivocados. Porque yo le dije, ¿y a poco sí tienen esos ojos grandotes? Y me dice, no, no tienen unos ojos grandotes, tienen los ojos normales, pero sus cuencas oculares son muy profundas, entonces da la impresión de que sus ojos son negros y grandes, pero no, es la profundidad y la oscuridad. Dentro de ese hueco están sus ojos. Él me contó eso, incluso dice que él recuerda que sin haber salido de su cuarto, de pronto empezó a flotar como si estuviera en una nave transparente. Suena como muy, muy fantástico, pero déjenme decirles que este amigo es muy ateo. No cree en nada de las cosas místicas, nada de estas cuestiones. Y cuando me lo contó con mucha seriedad y muy avergonzado porque él pensaba que yo me iba a burlar de él. Ya ven que casi no soy burlón.
Pero bueno, amigos, esta fue la historia de nuestra queridísima amiga Elizabeth Jova. Y vamos a continuar con mi amigo Gary Montalvo, este chico del norte del país, pero que actualmente vive en el Bajío, en León. ¿En dónde creen? En Guanajuato. Pero ahorita que regresemos de estos comerciales nos va a contar su historia. John Silence Radio. Estamos de regreso. Pues Gary nos tiene una historia muy padre. La verdad me gustó mucho también cuando la escuché. Y son de esas aventuras que tenemos cuando somos niños, que andamos explorando, que nos andamos metiendo donde no debemos. Pero bueno, puede terminar pues en algo muy tétrico. Y para muestra basta un botón con leer la historia, la novela de It, de Stephen King, donde sucede algo parecido, de que los niños andan por ahí metiéndose donde no deben. Pero en este caso del libro pues le sale Pennywise, que es una especie de demonio que se los come y los mata. Y pues a Gary le salió algo parecido. Entonces ya juzgarán ustedes qué fue lo que vio Gary al terminar de escuchar este relato. Hola, un saludo para todos los mapaches y los fans de John Silence Radio. Soy Gary Montalvo de Monterrey, actualmente vivo en León y esta es mi historia. Esta historia ocurrió en el municipio de Santiago, un pequeño pueblo al sur de Nuevo León. Comenzaban las vacaciones y un grupo de amigos, bueno, 2 eran primos y el otro era un vecino y amigo. Pensaban en una actividad para pasar el día, así que decidieron ir de pesca a un riachuelo cercano llamado el Charco Verde, el cual se encontraba a la orilla de un cerro, en una zona muy poco concurrida del pueblo. Estuvieron un par de horas, pero no tuvieron éxito en la pesca, así que decidieron probar suerte río arriba y además explorar la zona, pero para esto tenían que cruzar un viejo y oxidado portón, el cual, a pesar de haber jugado toda su infancia por ahí, nunca le habían prestado atención y mucho menos lo habían cruzado. Al acercarse podían sentir un cambio en el ambiente, como si el aire se hiciera más pesado, como si el zumbido en sus oídos les gritara, no lo hagan. Pero apenas tenían 12 años, eran jóvenes y atrevidos, así que lo hicieron. Inmediatamente al cruzar se asombraron al observar algo sumamente tétrico. Las copas de 2 árboles se juntaban en lo alto para formar una especie de túnel, y a su sombra habían muchos girasoles, ¿lo entienden? Girasoles en un lugar húmedo y sombrío. Y lógico, ¿no? Siguieron caminando, y al pasar ese túnel el terreno se abría. Todo era soleado, fresco y lleno de vegetación y flores de todo tipo que hasta hacía difícil el caminar. Simplemente hermoso, pero seguía sintiéndose raro y era muy curioso que a pesar de que el río estaba tan limpio, en esa zona no había un solo pez, que a pesar de tantos árboles y flores no había una sola ave, no había ni insectos. Era un lugar hermoso pero sin vida. Seguimos caminando, porque en este punto, si no lo han notado, creo que sería prudente aclarar que yo fui uno de esos 3 muchachos. Exploramos la zona, exploramos todo el río que es a lo que íbamos, pero nada. Todo estaba igual de muerto, así que decidimos cruzar el río e ir más a la orilla, donde comenzaba el cerro, donde se llenaba el camino de árboles, espinas y hojas secas, donde todo se tornaba más oscuro. Al adentrarnos, encontramos un pequeño cuarto de cemento con techo de lámina. Por fuera parecía como si fuera nuevo, pero claramente nadie había entrado a ese terreno en años. De hecho, nunca había nadie siquiera acercarse a él. Así que nos pareció curioso. Miramos a la puerta, luego nos volteamos a ver los 3 e hicimos lo que ustedes están pensando. Entramos. Si por fuera se veía como nuevo, por dentro era todo lo contrario. Parecía tener 100 años.
No había focos ni apagadores, solo velas viejas y sucias y apagadas. No había cama ni mesa, no había muebles, solo antiguas sillas de madera rústicas y empolvadas, y al darnos la vuelta para salir de ahí, vimos junto a la puerta algo que nos dejó congelados. Primero tratando de descifrar qué era, luego pensando qué es lo que hacían ahí, y por último, atónitos de miedo mientras lo imaginábamos. Eran delgados troncos de madera con ramitas secas amarradas en la parte de abajo. Eran viejas escobas hechas a mano, justo como en la peor película de brujas que te puedas imaginar. Y eran muchas, estaban todas ahí en la entrada, tal cual dejan sus coches estacionados los asistentes a una reunión, pero para nuestra suerte no había nadie ahí, o al menos eso pensábamos. En ese momento, solo con la mirada y sin hacer ningún sonido nos dijimos que teníamos que salir de ahí. Caminábamos casi de puntitas intentando no hacer ningún sonido, cuando de repente, bajando del cerro hacia nuestra dirección se escucharon pasos entre las hojas secas, fuertes aleteos y ramas rompiéndose. Parecía que una manada de animales se dirigía a nosotros, pero en realidad sabíamos de que se trataba de otra cosa, así que corríamos como nunca. Escuchamos los sonidos cada vez más cerca, pero sin mirar atrás. Las plantas nos frenaban las piernas cada vez que se sentían más pesadas. Era como intentar correr adentro del lodo. Pero aún así corríamos con más fuerza y de pronto, sin darnos cuenta, caímos mi amigo y yo al río. Mi primo, al ir un paso más atrás, alcanzó a frenar y después nos ayudó a salir. Mojados, nos arrastramos entre las plantas y gateábamos mientras intentábamos ponernos de pie. Fue en ese momento que pude observar, mientras todo ocurría como en cámara lenta, a los girasoles, en la sombra que vimos al entrar, como si me mirasen con tristeza, como si me intentaran decir algo. Han pasado muchos años y aún me es imposible recordar cómo es que nos pudimos levantar. Y por más que lo intento, no puedo acordarme del momento en que cruzamos el portón para salir de ahí. Tal vez nunca salimos. ¿Cómo ven a Gary? Tiene madera de cuentacuentos. Pues me pareció muy terrorífico y por eso yo había hablado antes, haciendo referencia a la novela de It, porque en la novela de It también, donde está la casa de Naval Street, aparecen unos girasoles. Lo que le parece más extraño a Gary, o lo que en esta historia que él comenta, es que era un lugar que parecía que estaba muerto, no había animales, no había ni aves. Ese lugar que andaban explorando, ni siquiera había insectos. Y bueno, déjenme les digo, que ya para que no haya insectos, es que en Nuevo León y en Guanajuato parece el Jurassic World de los insectos. Una vez yo vi un escarabajo del tamaño de una pelota de béisbol y sonaba así, ¿no? Una cosa increíble. Yo me quedé así, ¿qué es esto? Una vez también acababa de lavar mi carro. Me tuve que meter a refugiar así dentro del carro porque vi que venían hacia mí unas cosas así como doradas, voladoras. Dije, ¿qué es esto? Y me metí en el carro y se estrellaron así en el cristal 9 avispas. En Guanajuato a estas avispas les dicen las haditas, porque parecen unas hadas, están enormes. Y así, entonces, el simple hecho de que no hubiera insectos en ese sitio, donde había agua y donde había mucha vegetación, pues ya era demasiado extraño. Y la verdad es que también concuerda mucho con la leyenda sobre las brujas, ¿no? Los lugares y los espacios donde ellas habitualmente se encuentran. Y la manera en que ellas desaparecen. Recuerden que la leyenda de las brujas dice que ellas se cortan las piernas y las dejan escondidas en su casa y se ponen las patas de un pavo, de un guajolote, y de esa manera ellas pueden volar. Ellas se transforman como en una criatura voladora llena de plumas oscuras. ¡Terrible! Bueno, qué bueno que estás aquí, Gary. Yo creo que sí saliste, porque si no, pues ahorita estarías como muy endemoniado. No sé, te oye la voz tan de endemoniado. John Silence Radio.
Y bueno amigos, espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy. Estuvo muy padre. Me gustó mucho la participación de nuestros amigos. Por ahora, quiero contarles yo otra historia de terror. Esta historia le aconteció a mi padre. Fíjense que mi papá es una persona que no mentía en estas circunstancias del terror. Era muy serio. A veces pensaba que era como un apache. Era muy silencioso y cuando hablaba pues era muy duro. Pero esta vez que me contó esta historia se me hizo algo muy impactante. Y es una historia de carreteras. Ahí les va. Fíjense que él tiene familia en Veracruz. Y él cuando era joven pues iba a visitar a su familia. La familia de mi papá es una familia muy unida y además les gusta mucho la fiesta. Entonces, si decían que había fiesta en Orizaba, se iban desde la Ciudad de México a la fiesta allá de Orizaba. Pues ya, el caso es que mi papá iba para allá y de pronto la gente se empezó a asomar por la ventana y él escuchaba que las personas que iban en el camión decían que estaban ahí los chaneques o los duendes. Y él decía que no los veía, pero las viejitas que estaban frente a él decían que sí, que ahí estaban, que se veían entre la selva. Mi papá los intentó ver muchas veces y no pudo. Total de que pues ya pasó otra media hora, iban en el camión y de pronto el camión chocó. Pero fue un choque terrible, porque chocó contra un camión de redilas y a su vez traía como unos bloques de metal. Entonces los bloques rompieron el cristal del camión de pasajeros y degollaron al conductor. Fue muy feo la visión de esa situación, fue muy traumática para mi papá y todo eso. Entonces la gente empezó a bajarse y ya todos se bajaron del camión, todos traumados, porque obviamente para bajar del camión pues tenían que pasar por la puerta de entrada en la cual pues se veía ahí el conductor sin cabeza, ¿no? Y en eso, las viejitas empezaron a decir nuevamente que ahí estaban los duendes. Y entonces mi papá volteó y los vio. Eran una especie de personitas, un poco peludas, greñudas, saltando y bailando sobre la carretera. Así, bien locos. Y jugando y riéndose. Y decía que parecían niños, pero que si los observabas bien, eran como hombres muy chiquitos. Y se fueron burlando y riéndose y se internaron en la selva y se perdieron. Entonces, pues por supuesto que estas criaturas malignas, demoníacas, ocasionaron el accidente. Y mi papá sabía que ya los estaban viendo desde hace rato por las ventanas, pero pues no, él no los había visto hasta después de que sucedió el accidente y los vio. ¿Cómo ven amigos? Pues esos son los 3 relatos para esta noche de terror. Espero que les haya gustado mucho este programa. Vamos a seguir teniendo programas de este tipo, pero necesitamos invitados. Entonces nuevamente les hago la cordial invitación de mandarme su relato como lo hizo mi amiga Elizabeth Joval y como lo hizo mi gran amigo Gary Montalvo. Y estos relatos de Guanajuato y del norte, de por allá por Monterrey, de cuestiones terroríficas. Mándenme ustedes también sus relatos, amigos, a través de Facebook. Busquen por ahí donde está mi grupo, se llama Terror y Misterio John Silence Radio en Facebook. Ahí me mandan invitación, los agrego al grupo y ustedes me pueden mandar a través de mensaje de texto sus historias que quieran contarnos, ¿ok? Muchas gracias por estar aquí conmigo, por disfrutar del canal. Hay muchas cosas nuevas muy interesantes. Acabamos de estrenar también un audiorelato de una mujer lobo. Espero que les guste. Se llama El Lobo Gris. Está increíble. Escúchalo, por favor. Recuerda, comenta, danos like y suscríbete. Entonces, esténse pendientes. Hasta pronto. Cambio y fuera.